estudia psicología, después hace un magíster en otra área y se mete al ejército de los Estados Unidos. Cuando se mete en el ejército de los Estados Unidos, lo sometían a unos entrenamientos supremamente fuertes. Es decir, los mandaban, supongamos, a la selva sin nada que comer a sobrevivir un mes, en condiciones extremas, con peligros extremos, una cosa. Y él no se podía retirar. ¿Por qué? Porque muchos de esos cursos podían valer $100,000. Es decir, si se retiraba tenía que pagar los $100,000. Lo mandan a la guerra a Afganistán. En Afganistán, dice él, lo decía más o menos en estos términos, decía: yo no maté a nadie, pero daba la indicación que otro lo hiciera. Termina la guerra, queda con el trauma posguerra, y vean otra puerta que se fue abriendo en él. Comenzó, porque alguien le aconsejó, a consumir marihuana, y que para que eso le ayudaba. Y él mismo, yo una vez, Andrés, yo estaba viviendo en la casa con él, y entonces yo sentía el olor a marihuana. Entonces me lo dice porque ya hay gente que lo ve así como normal. Me dice: no, es que me lo recetó el médico porque así me siento menos estresado y así puedo dormir mejor. Sigo hablando con él. Entonces, ¿qué sucede? La familia tiene que irse por trabajo a vivir a Singapur. Lo dejan a él en la casa después de haber regresado de la guerra, y él comienza cada día a consumir más y más drogas. Vea, hubo una reunión en Estados Unidos y hace poquito, de exorcistas, hay un padre que se llama Carlos Vargas, él asistió. Y algo que hacían y hablaban estos exorcistas es que las drogas son impulsadas por el mal, porque son uno de los medios para arrasar más. Porque recuerden lo que dice la palabra de Dios: Él ha venido a matar, robar y destruir. El Señor es el que ha venido a traer vida y vida sobreabundante. ¿Qué sucede? Entonces, él dice que un día consumió marihuana líquida. El caso es que él se desequilibró totalmente, es decir, se desequilibró, y lo primero que comenzó cuando se desequilibró es que la mamá tenía un cuadro de Cristo resucitado. Lo cogió a cuchillos, así lo destrozó, comenzó y arrasó con toda la casa. Comenzó él a romperle todas las cosas que tenía, arrancó una puerta, cogió un cuchillo, de manera que la familia y a ellos, un día que habían visitado, lo sacó en ropa interior, mejor dicho, en la pijama, y comenzó a sacar todo su veneno. Comenzó a vivir en la casa, nadie podía entrar, tuvieron ellos que avisar a la policía y todo eso. Como era un excombatiente de la guerra, pues ellos tienen mucho cuidado con ellos. Y entonces, ellos, ¿qué hicieron? Comenzaron a hacer batalla espiritual. Comenzaban a las 3 de la tarde a clamar la divina misericordia, es decir, terminaban un rosario de la misericordia, hacían otro clamando misericordia a él. Comenzaron también a las 3 de la mañana a hacerlo. Se comenzó a orar. ¿Por qué? Porque el peligro era que él quería incendiar la casa, no recibía a nadie porque amenazaba a los demás matarlos con un cuchillo. Digamos, al estado que llegó de locura con las drogas, no se sabía qué hacer, porque llegó un momento dado en que se le acabó la comida, y él tan solo aceptaba a una muchacha que ella le llevaba comida porque se estaba físicamente muriendo. Era una situación muy tremenda, la policía estaba informada. Llegó un momento dado en que se drogó más y se enloqueció, cogió un bate y cogió y destruyó un carro de unos vecinos. Entonces llegó la policía, pero pues ellos cuidan también de no generar más,
la mamá, el papá comenzaron a orar fuertemente por él, seguían clamando y hacían algo que hoy quiero contarles, que algunos de pronto no lo saben, es el rosario en honor a los 7 arcángeles. Porque recuerden que ante el trono de Dios hay 7 arcángeles. Y este rosario es muy sencillo. Uno ofrece el rosario a la Santísima Virgen María y hace 7 credos. Al inicio, en los 5 misterios, y después hace el otro. Ofrece este rosario, no tiene nada más de diferente. Ofrezco este rosario en honor a los 7 arcángeles que están ante el trono de Dios. ¿Para qué? Para que ayuden en el combate contra las fuerzas del mal. Desde aquí pues ofrecíamos la Eucaristía por él, y llegó un momento dado en que él, pero eso fue una cosa para que ustedes vean el poder de Dios, un momento dado en que él, hay cuenta como que parecía que eso era inútil la oración, se seguía orando. Entonces la familia llamó, desde allá, desde Singapur le hablaban, y él pues cada vez más violento, hasta que ellos le dijeron: miren, dimos orden de desalojo de la policía y no lo vamos a volver a ayudar a nada. Entonces cuando rompió el carro, él mismo se salió a la calle. Nadie comenzó a llamar a los amigos, nadie lo ayudaba, sino que todo el mundo comenzó a orar. Pero como él tenía odio contra su papá, contra su mamá, ellos siguieron orando y haciendo esta oración así. Y también ayudando por 40, digamos, iban orando. Y alrededor de los 2 meses, un día los llamó, porque no aceptaba ni ayuda terapéutica. ¿Por qué? Porque él era ¿qué? Psicólogo. Y usted sabe que lo más difícil, hay una cosa que se dice que en psicología, que muchos de ellos quieren buscar sanar sus propios problemas. Entonces no aceptaba ningún tipo de tratamiento. Un día los llaman y les dicen: por favor, yo reconozco hoy que les he causado daño, les pido perdón. Y que cuando él dice que les pidió perdón por teléfono, él comenzó y se ahogaba, y él decía: y hoy yo le digo a Dios que me libere de este demonio que me ha hecho drogarme y destruirme. Vea, hermanos, vivió una liberación en este momento. Yo lo tuve la oportunidad de verlo. No volvió nunca a consumir sus drogas y volvió a ser ese niño, ese joven dulce, tranquilo, y ya ahorita espera su primer hijo, que es el motivo de su felicidad y de su alegría. Pero oiga bien, de una puerta que se abra se puede venir una opresión muy grande. Lo que yo quiero decirle: mire, Dios tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y cuando abrimos el corazón, el poder de Dios, no hay droga, no hay alcohol, no hay prostitución, no hay nada que pueda contra el poder de Dios para transformar a una persona que ha sido agarrada por las garras del pecado, del mal y del demonio. Vamos hoy a 10 minuticos y entramos a orar. Si tienen alguna pregunta con respecto a la batalla espiritual por los cielos, aquí. No, usted coge y en lugar de hacer el Ave María comienza a orar el Padre Nuestro, ¿sí? Si quiere usted lo busca, también eso lo oran mucho en Medjugorje, el Rosario de Dios Padre, pero lo hace con el Padre Nuestro, sencillito, así. Los 7 arcángeles. Uno hace el rosario común y corriente, lo que dice: ofrezco este rosario en honor a los 7 arcángeles, y hace un credo al inicio, el normal que hace, antes de cada misterio hace un credo, y al final hace otro, es decir, de manera que hace 7 credos en honor
a los 7, el resto es todo igual. Aquí, bueno, voy aquí a una cosita que ella me está diciendo. Mire, la mayoría de daño espiritual puede comenzar en el vientre materno, con las heridas de rechazo, con las heridas de abandono, con incluso los mismos sentimientos negativos. Entonces, noten esto lo dice la psicología prenatal. Usted desde el momento que ya sabe que es niño o niña, usted le puede colocar ya el nombre y usted puede comenzar a hacer oración con el niño, con la niña. Mire, los 3 primeros años de un niño es cuando más se desarrolla el cerebro y es cuando usted más puede, porque es decir, él se impregna de Dios. Es decir, porque a veces nosotros queremos las soluciones arriba cuando las bases están frágiles. Entonces se puede hacer un proceso, digamos, de curación y de oración. Yo les cuento esto con una mujer que quería abortar y pues fue duro la aceptación del niño, pero ella le pidió perdón a él desde estando en el vientre materno y ella se acostumbró a orar el rosario. Y aún hoy no fue un niño que tuviera problemas para dormir. Incluso siguen orando con él el rosario y ella se acostumbra, incluso porque ustedes recuerden que el rosario es una oración rítmica que da paz, entonces él se duerme fácilmente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién me habla, por favor, que no lo veo? Ah, allá arriba. ¿No le escucho bien? Es de Monseñor Tournol, se llama Espíritus Impuros. ¿Cómo podemos liberarnos de los espíritus impuros? Es un libro bueno, yo lo pedí la revisada de Monseñor y trae todas las estrategias de combate, trae algunas oraciones. Hay un libro que a ustedes les puede ayudar y creo que va a venir aquí a Bogotá, ya en Villavicencio estuvo. Su padre que se llama Joseph, es de Uganda. A él le dieron permiso, es psicólogo, trabaja la batalla espiritual y escribió un libro que se llama Sanación de la Familia. Y creo que este año va a estar aquí en Bogotá, no sé en qué lugar, pero es un seminario muy bonito de liberación que lo hace, es un retiro de 3 días, es pura enseñanza de palabra de Dios y después hace una oración muy sencilla de liberación, porque a veces nosotros creemos que es la fuerza o el grito, no, es algo sencillo. Principalmente él lo que hace es aplicar la armadura de Dios y entonces da un retiro. El libro se lo recomiendo porque les puede ayudar. ¿Alguna por este ladito? Hay 3 que sabemos el nombre, pero en la Biblia dice que son 7 arcángeles los que están ante el trono de Dios. Nosotros sabemos de 3 el nombre. Los otros, no, la Biblia dice que los arcángeles que están ante el trono de Dios. Sí, dime por favor. Tranquilo. No le escuché bien. Está leyendo un texto bíblico, ¿sí? Es que no le dije que escuché muy bien. ¿Cómo se identifica un falso profeta o alguien que no es de Dios? Y si una persona no sabe de Dios, ¿cómo debo decirle que no es de Dios? Mire, con el discernimiento. El discernimiento, recuerden que hay varios puntos para que usted pueda, porque él pregunta cuándo un profeta es de Dios, cuándo un profeta no es de Dios.
Entonces es un ejercicio de hacer un discernimiento espiritual. ¿Y cómo hace uno un discernimiento espiritual? Por la palabra de Dios, por las enseñanzas de la iglesia y por lo que Él mismo vive. Por sus frutos los conoceréis. Allá el Señor me iba a preguntar algo. Así que el padre habló de Loyola, que era desde De San Ignacio de Loyola. que estaba en CAD, Señor, por la página de internet que decía que podemos. bueno, los retiros ignacianos le enseñan a usted ahí el discernimiento, pero él da unas reglas. Voy a decirle una regla, algunas de esas para que usted como que se anime a leer. Él dice por lo menos que el mal espíritu lo estimula a uno a pasar del pecado venial al pecado mortal. Es una de las reglas. Él dice siempre el mal va a tratar que del pecado venial pasemos al pecado mortal. Otra de las reglas por lo menos dice que el demonio da una falsa paz en el pecado. Oye bien, que da una falsa paz. Entonces, hice una cosa mala. Bueno, al principio me dio como dolor. ¿Por qué? Porque ahí está actuando la conciencia. En la medida en que lo vaya haciendo, va sintiendo después que... No, es que después de... Y yo he tenido, perdón la expresión, esto. Yo he conocido personas que dicen, no, es que cometí un pecado mortal. Por ejemplo, me prostituí. Pero padre, después de eso yo no he sentido ya las ganas de prostituirme más y yo así estoy comulgando. Noten eso. Es que yo seguí comulgando y ahora no siento. Pues que es que está unido a otro pecado que es sacrilegio. Entonces, noten que va dando una falsa paz. Uno de los puntos más importantes que a mí me parece de las reglas de San Ignacio, él dice que también el demonio hace que uno nunca vea las consecuencias a dónde lo va a llevar el pecado. Es decir, lo hace ciego. Entonces, yo comienzo, pongamos, a robarme algo en la oficina. Y yo me voy robando y me voy robando. Y pues, yo creo que nunca me van a encontrar. O por ejemplo, le voy a colocar, ¿ustedes creen que si el demonio le hubiera mostrado que le hubiera dicho Pablo Escobar, te vas a convertir en un bandido, en un gran narcotraficante, pero al final de la vida usted va a morir en un techo, sin nada, sin familia? ¿Usted hubiera arriesgado la vida por morir en un techo? Entonces dice que Él nunca nos deja ver las consecuencias de lo que nosotros vamos obrando. Otro criterio de discernimiento que da es que dice que el demonio hace un estudio para saber cuál es la parte débil. Es decir, como el talón de Aquiles que decimos de cada persona, y él busca la oración con propicia para hacerlo caer. Entonces, que uno tiene que hacer un estudio, ¿cuál es mi fragilidad? ¿Cuál es mi debilidad? Es decir, como tenerlas ahí. Es decir, que él es como un gran general que hace un gran estudio de cada persona. Ustedes anímense y léalas y lo verán que ustedes van a lograr, porque son muy bonitas y bien explicadas. Incluso, ¿me dejan decirle otra? Dice que cuando uno tome un propósito, aunque venga desolación, mantenga el propósito. Entonces, por ejemplo, yo hice la promesa de sacerdocio, de consagrarme a Dios, pero viene una crisis, me siento solo, me siento mal. ¿Qué dice? Yo tengo que seguir orando, pero en el momento de la desolación yo no debo tomar ninguna, porque normalmente en desolación tomamos decisiones malas. Lo mismo dice que cuando está demasiado eufórico, pero le insiste, entonces eso le ayuda a uno a hacer ese discernimiento. ¿Alguna otra pregunta? Ya, vamos allá y ahorita comenzamos a orar, ¿sí? Tengo dos preguntas, si estás amable.
Sí, señor. Las enfermedades psiquiátricas son asuntos espirituales del demonio. Bueno, le voy a contestar con una cosa que sucedió en Estados Unidos. Hay un libro que se lo recomiendo que se llama ¿Qué pasó con el pecado? Ese libro, ustedes miran en internet, ¿qué pasó con el pecado? En este momento se me olvida el nombre del Cal Menigel, creo que se llama el doctor. Él dice que desde que las personas dejaron de reconocer el pecado, de asumirlo y de transformarlo, se convirtió en enfermedades mentales. Y dice que él, de cada 6 pacientes que hay en clínicas psiquiátricas, él considera que 4 tienen relación con el pecado. Le voy a contar un caso, uno solo, para que usted pueda. Una mujer tomaba pastillas y cada vez estaba más psiquiátrica, ansiosa. Entonces un día, en una oración como esta, ella se me acercó y me pidió que le orara. Lo estoy contando porque no está en confesión, ¿me entiende? Porque estaría violando. Y entonces yo le dije, usted está así, le dije, usted, le conté eso, de que lo que decía este doctor, de que como de cada 6, 4 tenían que ver con el pecado. La mujer por primera vez pudo abrir su cabeza. Tenía un noviazgo con un médico, quedó embarazada. El médico se ofreció, la convenció para que abortara. Cuando estaba en el aborto, el tipo consiguió un amigo para que terminara de hacer el aborto. Cuando ella se despierta de la anestesia, se desequilibró porque vio a su hijo con la cabeza, le había utilizado un forje todo destrozado. El impacto de eso, el no hablarlo, el no confesarlo, la había desequilibrado mentalmente. Así, en el caso, digamos, del doctor este que le digo, del padre Josefo, que es un sacerdote, pero también él cuenta en su libro y en sus testimonios de una mujer que durante alrededor de 20 años en Inglaterra era una conocida enferma mental, y a la mujer le regalaron el libro, se lo pasaron. La mujer comenzó a leer el libro porque ese libro es el único que yo conozco que tiene toda una oración de liberación por la familia cuando la familia ha estado involucrada en masonería, porque la masonería dentro de sus rituales tiene muchas automaldiciones de carácter físico, y él por lo menos ha tenido experiencias de cuando hay enfermedades raras autoinmunes, normalmente es porque la persona ha estado involucrada en masonería. Entonces él cuenta que la mujer comenzó, como entregarle a cualquier otro libro, comenzó a leer el libro y comenzó a hacer las oraciones. Y él cuenta que hoy en día esa mujer, después de 20 años vagando en las calles en Inglaterra, se curó y actualmente es una enfermera que ayuda a difundir, digamos, porque es un taller de sanación familiar donde tiene que ver esto que yo les he hablado de la liberación familiar por todos los miembros de la familia. ¿Y quedó más tranquilo? Señor. Es que la segunda pregunta tiene relación con otra congregación. Yo estuve un tiempo asistiendo a una iglesia que se llama Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Allá tienen como uno de los carismas. Bueno, ahí le voy a responder lo que el niño me decía. Antes de que me cuente un poquito más, aguante. ¿Sí? Mire,
Cuando una persona, el don de profecía es real, pero no es, o sea, existe, pero la profecía predictiva es escasa. Escúchame bien, la profecía predictiva es ¿qué? Escasa. La predictiva es cuando Dios anuncia un acontecimiento que va a suceder. Normalmente lo que hace la profecía es exhortar, animar o corregir. Es decir, anima, corrige. Los profetas anuncian, por ejemplo, un papa como el nuestro que estamos teniendo, ¿qué está haciendo? Profecía, está diciendo, mire, estamos destruyendo la naturaleza, nos hemos olvidado del pobre, estamos considerando que la gente es descartada, no lo vive diciendo. Otra cosa es que uno no le ponga cuidado. Pero normalmente, en lo que yo al menos conozco de Villavicencio con la iglesia que su merced está diciendo, y bueno, puede ocurrir en otras, es que normalmente todo el mundo se acerca y le van diciendo cosas al oído. Cuando yo quiero decirle que esto es un peligro, por él le decía que un don bueno se puede pervertir. Oye bien, un don bueno se puede ¿qué? Supongamos yo he recibido el don de la palabra de conocimiento y él me pide oración a mí o me pide cualquiera. Si en mí nace el deseo de decirle algo a ellos, ya ese don puede asumirlo un espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo, es decir, ya entra mi parte humana con el deseo de decirle cosas. Le voy a decir una cosa así sencillita para todos. Y espero que esto se quede aquí entre nosotros, porque claro, a veces cuando uno explica esto que le estoy diciendo y va a personas que no están aquí, comienza la persona a decir cosas que uno no dijo. Voy a, para que su merced me entienda, porque no quiero como hablar de, digamos, pues no me gusta normalmente hablar en general de iglesias con nombre propio, aunque pues usted ya sabe que o la verdad es 100% o la verdad es, si no es 100% no es de Dios. Ya va usted como teniendo ese discernimiento. Entonces voy a esto. Una vez llegó un hombre y se me acercó, me lo trajeron. El hombre había sido guerrillero. Y entonces llega él y me dice, mire, padre, yo salí ya de la guerrilla y yo he querido dejar el camino malo de muerte, de crímenes, de eso. Pero donde yo voy, sin que nadie lo sepa, eso es como una esponja. A mí me buscan para cosas de tráfico, para cosas de sicariato, para cosas malignas. Yo esto no lo creía, porque no crean que yo pues creo en la palabra de Dios, pero yo procuro no dejarme llevar siempre de hacer discernimiento. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Pruébelo, que qué espíritu es, ¿sí? Entonces yo le había escuchado a una joven, a un diácono, que había trabajado con un exorcista español, que lo que es los grupos sicariales, los grupos de guerrilla, los grupos de paramilitarismo, hay demonios que los impulsan. ¿Por qué? Porque ellos le están sirviendo ¿con qué? Pues con la muerte, con el mal, con la destrucción, con el dolor, lo que le decía que lo que alimenta el poder del mal. El caso es que yo me acordé, digamos, de lo que el Señor me dijo, y voy a decirlo también en otro campo, en el campo sexual. Una persona que se vaya por el camino yo lo he visto más en el campo de la atracción al mismo sexo. Vea, puede que a nadie esa persona, porque a mí me lo han dicho hombres, una vez me lo decía un señor, a mí me pagaban y yo penetraba hombres de homosexuales, pero yo tengo mi mujer. Dijo, pero ahora que tengo mi mujer, a mí me siguen persiguiendo. ¿Por qué? Porque usted en ese momento ya comienza a quedar oprimido, y eso es como una esponja que atrae, que era lo que el Señor me decía. Entonces, ¿yo qué hice? Yo me acordé de lo que el Señor, de lo que este diácono había dicho, y yo se lo expliqué a él. Yo le voy a hacer la oración.
Y cuando comenzamos, así sencillito, uno clama la sangre de Jesús, pide protección divina, pues hace primero un discernimiento, pide protección divina, pide la ayuda de los santos ángeles, de la intercesión de la Virgen María, de los santos, ata toda presencia del mal, le pide que haga una oración de renuncia. Vean, la renuncia bien hecha, la confesión bien hecha, eso, es decir, cuando usted lo hace de corazón, si usted se había conectado con el mal y usted renuncia, que no es una oración rara, es la que hacemos en un bautismo, renuncian y la gente dice, sí, renuncio, pero sin embargo sigue agarradito de él. No, cuando usted la hace con convicción, usted está ¿qué? Cortando eso. Entonces hicimos esa oración, hermano, y fue impresionante cuando atamos todos los espíritus de guerrilla, de muerte y todo esto. Este hombre comenzó a sudar, comenzó a ahogarse y comenzó a desvanecerse. Decir, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo le había dado control al mal para hacer esas cosas. Por eso muchas cosas pueden entrar netamente por la mente. Uno tiene que cuidar. Voy a algo no por fanatizarlos, sino para que ustedes tengan esto en cuenta. A mí una vez se me ocurrió así, y prudentemente lo hice, no hice como el discernimiento, me dije, voy a mirar qué es lo que dice la internet sobre satanismo, y comencé a mirar páginas y encontré una página y me puse a leer el contenido de lo que decía ahí, y cuando terminé de leerla, yo comencé a sentirme cansado. Hermano, el solo hecho de haberme puesto a leer. ¿Y por qué cansado? Porque muchas de esas páginas tienen los nombres de los demonios. Entonces, al usted comenzar esa lectura, siempre que usted está pidiendo esa presencia. Me tocó hacer una propia liberación, digamos, hacia mí mismo. ¿Por qué? Por la imprudencia. Mucha gente puede quedar oprimida, tanto en las ideas como espiritualmente, con lo que va leyendo. Por eso uno tiene que discernir.